Muchas gracias a todos los que nos están acompañando de varios países. Y bueno, empecemos ya entonces. Voy a presentar al doctor Espalter. Óscar Espalter es médico cardiólogo por la Universidad de la República, especializado en cardiometabolismo. Desde sus inicios profesionales se enfocó en la medicina preventiva como el aspecto más importante, no solo en cardiología, sino en la medicina toda. Óscar ve a sus pacientes de una manera holística, buscando siempre comprender la imagen completa de la enfermedad que está transitando. Se define como optimista y perseverante. La empatía es una característica del vínculo que mantiene con sus pacientes. Las indicaciones y sugerencias médicas tienen como base un cambio en el estilo de vida de sus pacientes, donde se fortalece la salud y se mejoran los resultados médicos. El éxito que ha logrado con sus pacientes lo motiva constantemente a seguir por este camino. Ahora, sin más, le voy a presentar a Óscar. Bueno, ya lo están viendo a Óscar. Ahora vamos a sacarle el silencio a Óscar. Ahí va. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar. Primero que nada, quiero agradecer a un grupo de personas y profesionales que estuvieron y que están trabajando conmigo y que si no hubiera sido por ellos, no hubiera llegado al conocimiento de lo que voy a transmitirle a ustedes. En segundo lugar, les quiero comentar cómo es que va a ser esta charla. Esta charla, si bien tiene este formato digital, este formato nuevo, va a tener al final un lapso para que puedan hacer preguntas escritas y yo las voy a contestar. Como ustedes ven en el título, lo que voy a tratar de explicarles a ustedes es cómo pudo haber desarrollado un método para que las personas que están infectadas con el coronavirus padezcan una enfermedad leve o asintomática, de forma tal de evitar la internación. Ese va a ser nuestro objetivo. Yo siempre me voy a referir a personas y no a pacientes. ¿Por qué me voy a referir a personas y no a pacientes? Porque en base a la formación en cardiometabolismo y en lifestyle medicine, me enfoco en que la persona que va a consultar al médico tiene que tener un rol activo, no solamente hacer lo que se le indica, sino que, no solamente hacer lo que se le indica en base a tomar medicación, sino que también debe de adoptar conductas que no sean pasivas. Por eso es que el paciente no debe ser paciente. Por eso es en el título el nombre que pongo persona y no paciente. Estamos en una pandemia y ya estamos todos bastante saturados y bombardeados de información vinculado al coronavirus. El enfoque que yo les voy a dar a ustedes es un enfoque diferente. En esta pandemia es como si nosotros estuviéramos, o mejor dicho, estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra un enemigo, contra un organismo que recién ahora lo estamos empezando a conocer. Pero lo mayor, es más lo que no conocemos de este enemigo que lo que realmente conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Conocemos que es versátil, se camufla porque muta mucho, puede de golpe transformarse y ser muy agresivo, se contagia muy fácil entre las personas, no sabemos si realmente genera o no genera inmunidad, y sabemos también que en una guerra, la guerra está formada por diferentes batallas. Algunas de estas batallas vamos a perder, pero otras vamos a ganar. Pero lo que estoy convencido, y ahora después les voy a explicar por qué, es que el conjunto final, que esta guerra la vamos a terminar ganando.
Hasta ahora, lo que se ha hecho en este combate es adoptar conductas defensivas. Y en una guerra, en una batalla, hay que adoptar conductas defensivas y en un cierto momento hay que empezar a adoptar conductas ofensivas. Y es eso a lo que yo voy. Está perfecto y estoy de acuerdo con todas las conductas defensivas que han sido, perdón, con todas las conductas defensivas que se están aplicando. Disculpen. Las conductas defensivas, ¿qué son? Se empezó con la cuarentena, luego se siguió con el distanciamiento social, se continuó con el distanciamiento personal. Siempre en todas estas etapas estuvo el barbijo, el tapaboca, como medida de evitar que ingrese el virus por las vías respiratorias. Pero si bien son cruciales todas estas etapas defensivas, tienen todas efectos secundarios. Y vamos a hablar un poquito de los efectos secundarios de la cuarentena y situaciones que he vivido, porque también me dedico y trabajo en la emergencia y veo a muchas personas que estando en cuarentena y no sabiendo cuándo es que van a terminar en la cuarentena, se les hace insoportable. Y empiezan a aparecer cuadros de la esfera afectivo-emocional, principalmente en las personas mayores. Las personas mayores quieren ver a sus nietos, quieren abrazar a sus nietos, y los nietos lo único que pueden hacer, porque los niños generalmente son los que tienen el virus, pero no son los que manifiestan la enfermedad, pero sí contagian, saludarlos desde el balcón. Y realmente se me parte el corazón viendo la angustia de estos abuelos en no poder verlos. Ayer, justamente ayer, una señora que pinta muy bien en óleo, estaba haciendo una pintura de un abrazo. Un abrazo que podía ser un abrazo de bienvenida o un abrazo de despedida. Y me dijo, ¿sabés por qué me está costando tanto terminar con esta pintura? Que yo ya la hubiera terminado. ¿Por qué? Porque es un abrazo. Y no sé para cuándo es que voy a volver a tener los abrazos. Pero es crucial, son cruciales estas etapas. Pero para actuar en la fase ofensiva, que es en la que yo quiero explicar y explicarles cuál es el método que he desarrollado y que realmente me ha dado excelentes resultados con las personas. La fase ofensiva, nosotros, para actuar contra el virus, tenemos que saber algunos elementos de cómo actúa el virus dentro de nosotros. Y lo que sabemos es que el virus lo que determina es que nuestro sistema inmunitario comience a actuar contra nosotros mismos. Genera una activación que es como si prendo la luz y se activa una serie de mecanismos que se llaman mecanismos en cascada inmunitarios. Esos mecanismos en cascada lo que termina determinando es que nuestros anticuerpos reconocen a nuestras propias células como enemigas, entonces las ataca. Por eso es que cuando aparecen neumonias, cuando aparecen infecciones pulmonares, no son infecciones pulmonares por el virus, son neumonias, pero por inflamación, son neumonias por lo que genera, por ese mecanismo de cascada que determinó el virus. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Sabiendo todo esto, aplico una metodología que yo aplicaba antes. De acá está lo que Steve Jobs dijo en una conferencia de Stanford, que uno aprende de las cosas que
que va haciendo luego que las hizo. Uno recién después de que hizo varias cosas mira para atrás y ahí entiende por qué hizo todas esas cosas. Pero en el momento en que las va haciendo, no sabe a lo mejor por qué las está haciendo. Connecting the Dots es el título de la conferencia que dio Steve Jobs. Entonces acá en lo que yo me baso es en un programa que diseñé y en el cual estoy trabajando para otro tema que se llama manipulación hormonal por medio de los alimentos. ¿Qué tiene que ver esto con el coronavirus y con evitar la internación? El sistema inmunitario, que dijimos que es el que se activa en demás cuando entra el coronavirus, el sistema inmunitario tenemos que modularlo. Tenemos que hacer que cuando se active, pero no de forma tan agresiva. Y el sistema inmunitario va perfectamente encajado como un puzzle con el metabolismo. Si el metabolismo lo tenemos alterado, si el metabolismo lo tenemos enfermo, ¿cómo nos damos cuenta si el metabolismo está alterado o si el metabolismo está enfermo? Porque hay enfermedades crónicas. Si una persona tiene sobrepeso, si una persona tiene obesidad, si una persona es diabética, si una persona es hipertensa, si una persona tiene cualquier tipo de enfermedades crónicas, ahí se considera que hay una alteración en el metabolismo. El plan que yo desarrollé, el que le dije anteriormente, manipulación hormonal por medio de los alimentos, he logrado que muchas de estas personas con estas enfermedades crónicas generadas por una alteración del metabolismo logren revertirlas, inclusive dejando de tomar los medicamentos que generaban esas enfermedades. Sí, dejan de tomar medicamentos que, por ejemplo, hipertensos, que tomaban medicamentos para la hipertensión, se trataba la hipertensión con los medicamentos, o sea, se estaba tratando la consecuencia, que era la presión alta, pero no se iba sobre la causa que generaba la hipertensión arterial. La causa es metabólica. Cuando actúa sobre la causa metabólica, desaparece la enfermedad, desaparece la manifestación de la enfermedad. Y así fue y continúa siendo con muchos casos. ¿Cuál fue el mecanismo que desarrollé para evitar que las personas tengan un COVID-19 grave? Y acá el COVID-19 es el nombre de la enfermedad, que es un tema importante, porque uno está hablando de COVID-19 y a lo mejor piensa que es el virus. COVID-19 quiere decir simplemente coronavirus disease, enfermedad del coronavirus que se descubrió en el año 2019. Por eso es COVID-19, que es producido por el coronavirus. ¿Cómo hacemos entonces para modular el sistema inmunitario? Actuando sobre el metabolismo, aplicando las técnicas que recién les acabo de mencionar, la manipulación hormonal por medio de los alimentos. Como cada persona es diferente, cada persona funciona de manera diferente, cada persona es única, no hay una fórmula global para decir, bueno, todos tienen que hacer tal cosa y a todos les va a ir bien, o todos los que tienen presión alta van a hacer tal cosa y todos van a dejar de tomar medicamentos y van a dejar de ser hipertensos, o todos los obesos hacen tal cosa y desaparece la obesidad. No. Hay que conocer y hay que formar lo que yo llamo un vínculo, un equipo con la persona con la cual vamos a trabajar para revertir estas enfermedades crónicas. Al hacer esto, empezamos a modular el sistema inmunitario. Y al modular el sistema inmunitario, lo que hace el coronavirus cuando ingresa al organismo, el organismo no va a reaccionar de forma tan agresiva. Me estaba contando una señora que atiendo hace tiempo, me estaba contando, 68 años. Si no fuera por vos, me dijo, yo no sé en qué situación estaría. Cursé el coronavirus
cursé, perdón, el COVID-19 asintomática. Con esa edad, generalmente, las personas tienen algo sintomático. Y bueno, ella lo que hizo fue seguir el plan que nosotros le sugerimos y que trabajamos en equipo durante un periodo prolongado. Cuando el COVID, cuando la enfermedad COVID-19 pasa de cierto punto en el cual requiere internación, el tratamiento estando internado ya es un tratamiento con fármacos a los cuales no me voy a referir y no voy a hablar de medicación, pero lo que sí voy a decirles es que, y lo que les voy a decir, va a haber obviamente personas que estén a favor, personas que estén en contra, personas que estén de acuerdo y personas que no estén de acuerdo. Pero la realidad es la que yo vivo día a día con las personas que están saliendo adelante y que están o teniendo el COVID-19 asintomático o teniéndolo muy leve. Por ejemplo, una señora de 82 años cursó un COVID-19 simplemente, obviamente siguiendo el plan de manipulación hormonal por medio de los alimentos, lo cursó con una congestión nasal y no llegó a la parte respiratoria. Pero el objetivo que yo tengo es en evitar la internación, y eso es crucial, porque si la persona pasa a la fase de internación, ya el riesgo de que se le complique es mucho mayor. Una persona con COVID-19 que entra en CTI tiene un 50% de mortalidad. Entonces, vamos a considerar exitoso cuando este diseño de este protocolo, de este programa que yo les estoy diciendo, logramos mantenerlo en domicilio, controlando en domicilio y haciendo que la sintomatología sea leve. Y vamos a considerarlo como un fracaso cuando la persona amerite ingresar. Por ahora, gracias a Dios y tocando madera sin patas, no hemos tenido ningún caso de fracaso. Yo me baso en protocolos internacionales. Yo estoy en contacto con estudios y resultados de países que ya han pasado por situaciones realmente trágicas, personas que me dicen, no sabes lo que es ver cada día caer a tus compañeros y algunas veces morirse. Y de esos lugares es que voy aprendiendo, lamentablemente, voy aprendiendo protocolos que ellos van usando y que de forma empírica quiere decir en base a ensayo y error, van aplicando para tratar de ir disminuyendo la mortalidad. Y encontré a un médico que se llama Vladimir Zelenko. Es un médico ruso que está viviendo en Nueva York, que con un tratamiento que él diseñó, pero para pacientes graves, logró un 0,1% de mortalidad en pacientes graves. Y eso es crucial. Lo que yo hice fue transpolar y hacer una unión entre los protocolos médicos de los diferentes países, pero principalmente el del doctor Zelenko, con la manipulación hormonal por medio de los medicamentos. Y de esta manera hemos logrado de forma exitosa los resultados que anteriormente les expliqué. Bueno, yo a quien realmente quiero agradecer es a las personas que confiaron en mí, que confían en mí, y son las personas que se están atendiendo conmigo, ya que ellos están dándome lo más preciado que ellos tienen, que es su salud. A ellos es mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar. Voy a pasar justamente, a ver, ahí nos ven a los dos. Bueno, a partir de este momento vamos a dar la posibilidad, más allá de que alguna duda haya quedado en el medio, a nuevas preguntas que puedan surgir. Abajo hay un botoncito que en la mayoría de las versiones dice Q and A, o sea, una Q y una A. Eh, Pueden hacer preguntas desde ahí. El doctor Spalter las va a leer y las vamos a poder contestar en vivo. De mientras van llegando las preguntas, capaz que te pregunto, Oscar, para volver a resaltar un poco, si tuvieras que decir las 3 bases de esa metodología, sobre qué están basadas para repetirlo y que la gente lo vuelva a escuchar, ¿cuáles serían? Las bases de la metodología son individuales, son individualizadas porque cada persona funciona de manera diferente, cada persona es diferente, y el metabolismo de cada persona funciona de manera diferente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en primer lugar, lograr activar o regular el metabolismo. Y sobre esa situación actúo de manera preventiva cuando aún no se infectó, porque ese es otro tema, Guille, que está muy bien lo que me preguntaste, porque en definitiva todos nos vamos a infectar, hasta que no salga la vacuna, mientras no salga la vacuna, todos nos vamos a infectar, pero el objetivo de lo que yo estoy trabajando es que cuando nos infectemos, que la enfermedad que cursemos sea lo más leve posible o asintomático para evitar la enfermedad. O sea que el punto primero crucial es el actuar sobre el metabolismo individual de cada persona. Luego hay protocolos que yo hago, una especie de transpolación del protocolo que está realizado para personas graves, pero yo lo transpolo para casos para casos leves o para, entre comillas, aunque sabemos que eso es muy difícil, para tratar de ir previniendo y evitar que la enfermedad sea grave. Hay medicamentos, voy a mencionar cosas que a lo mejor parecen chiste, pero que son importantes. La quinina es una sustancia que tiene el agua tónica, y la quinina se usa como un antimalárico, pero lo que se encontró es que la quinina oficia como un inhibidor del lugar en el cual el virus se ancla a la célula. El virus tiene una especie de anclaje y la célula tiene un receptor para ese anclaje. La quinina lo que hace es inhibir al receptor en el cual se anclaría el virus. Si bien las dosis, ustedes me van a decir, sí, pero la dosis que tiene el agua tónica es bajísima, es baja, pero siempre es más que no tener nada. La alcalinización del medio interno es importante porque es una especie de repelente del virus. El limón, si bien el limón es ácido, en el medio interno se comporta como alcalino. Es otro de los elementos con los cuales trabajo. Y después trabajo también con algún tipo de minerales, que ahí ya no quiero estar hablando porque las dosis y los medicamentos hay que prescribirlos con mucho cuidado y dependiendo de qué otras afectaciones puede tener la persona y conociendo a la persona. No sé Bien. si quedó. Quedó clarísimo. Voy con algunas de las preguntas que llegaron. Tenemos más de 25 preguntas, así que hay algunas que están conectadas. La pregunta sería, ¿cuál es el rol de los alimentos en toda esta etapa preventiva y en toda esta
digamos, en el proceso en el cual uno se puede o no agarrar COVID, y preguntan si incluís algún tipo de medicamento dentro del proceso. Muchas gracias por la pregunta. Voy a empezar por la segunda parte. Depende la persona si incluyo o no medicamentos, y como dije, no voy a mencionar medicamentos, pero dependiendo de cada caso en particular. Y la primera parte, ¿cuál es el rol de los alimentos? Es crucial, porque el método que yo les mencioné se llama manipulación hormonal por medio de los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y a qué hormonas me refiero? Me refiero a las hormonas inflamatorias. No me refiero a las hormonas, a las hormonas tiroideas, a las hormonas femeninas, a las hormonas masculinas. Me refiero a las hormonas inflamatorias, que son las que generan a la alteración a nivel metabólico. Y el sustrato más potente que existe para manipular a esas hormonas son los alimentos. Entonces es crucial la manera como, en esta metodología que yo les conté, la manera de cómo voy a ir regulando los diferentes alimentos, pero que se va a transformar en una modificación del estilo de vida de la persona. Por ejemplo, otra de las cosas que hablábamos hoy, que era la fase defensiva del combate, la cuarentena. La cuarentena es una incubadora de estas enfermedades metabólicas, no solamente de la afectación emocional, como el caso de la señora que les conté del cuadro, del cuadro que estaba pintando, sino que está incubando un montón de enfermedades por sedentarismo, un montón de enfermedades por mala alimentación. Uno cuando está en la casa tiende a ir a picar, a comer tal cosa, cambian los horarios, cambia el ciclo circadiano, que es el ritmo biológico que tenemos, que tienen todos nuestros órganos para segregar las diferentes hormonas. Entonces sí, es crucial el actuar con los alimentos. Buenísimo. Surge una pregunta que me parece que ya hay varias personas que lo están haciendo, y es acerca de un tratamiento preventivo. Es si soy positivo, si soy negativo, cómo lo defino, y si el test es relevante para todos nosotros. Me parece que el tema del test y cuándo iniciar el tratamiento que vos conversás es importante. Bien. El test, hay que tener mucho cuidado con el test, porque llama la atención. Ya muchas personas me han dicho, ¿cómo puede ser que se están haciendo 600 hisopados para coronavirus y solamente aparecen 5 o aparecen 6 positivos, cuando por otro lado van aumentando las personas que están en el CTI o está aumentando la mortalidad? Tenemos que tener en cuenta varios conceptos vinculados al test. Tenemos que tener en cuenta el concepto de los falsos negativos. Falsos negativos quiere decir que tenemos un resultado de un test que nos da negativo, pero que en realidad es positivo. Tenemos que tener en cuenta el momento en el cual se hace la toma. Si la toma es mediante hisopado nasal, sabemos que hasta el 7º día nos va a dar positivo. Pasado el 7º día, ya nos va a dar negativo a nivel del hisopado nasal. El hisopado es el hisopo a nivel de la nariz, porque por medio de una técnica que se llama PCR, se estudia a ver si hay 2 genes de coronavirus. Pero a partir del 7º día, dijimos que empieza a dar negativo a nivel del hisopado nasal, pero empieza a dar positivo en otros 2 lugares, en la expectoración y en las heces. Y eso se va a mantener durante 10 días más. Pero a partir del 7º día en que el hisopado
nasal da negativo, los que empiezan a tomar valor son los estudios serológicos. Los estudios serológicos son los estudios de los anticuerpos que generan que genera el coronavirus, en que van aumentando progresivamente a partir del 7º día, a tal punto que entre el 8º y el 10º día, solamente el 50% de las personas que tengan anticuerpos nos van a dar positivos, el otro 50% nos va a dar negativos, aunque la persona tenga un coronavirus. Entre el 10º día y el 15º día, el 75% va a tener una actividad serológica positiva. El resto va a tener negativa, pero eso es un falso negativo. Y luego, ya tenemos, y más adelante ya tenemos el 100% de actividad serológica. Por eso uno de los estudios, uno de los tratamientos que se están haciendo ahora, ¿se me escucha? Sí, Por perfecto. eso uno de los tratamientos que se está haciendo ahora es la plasmaféresis, que es inyectar plasma con anticuerpos a personas que están cursando un COVID grave. Estamos hablando de situaciones específicas. Oscar, llegan varias consultas con respecto al dióxido de cloro. ¿Cuál es el efecto, si leíste algo, o sea, o tenés alguna opinión acerca del rol del dióxido de cloro dentro del tratamiento? No, sobre el dióxido de cloro no me he enfocado porque me enfoco básicamente en estos médicos que han tenido los mayores resultados. Puede que sea un excelente método, pero no es el método del cual yo conozco. Bien. Y una pregunta más que llega es si existe algunos alimentos específicos que cualquiera de nosotros pueda consumir para una prevención general. ¿Con qué alimentos podemos fortalecer nuestro organismo ante la presencia o posible presencia del COVID? No, es que no hay un elemento, no hay un alimento específico. Es la manera como vamos a manipular a las hormonas inflamatorias. Van a ser prácticamente todos los alimentos que vamos a consumir, pero el tema es la manera de cómo consumimos esos alimentos y cómo los mezclamos. Ahí está, estuve durante 10 años trabajando y desarrollando el sistema el programa, y no hay un solo alimento. El único que mencioné hasta ahora fue el limón por el tema de la alcalinización del medio interno. Y el otro concepto es este, lo vinculado al... perdón, estamos hablando de el otro concepto es que no, es imposible, hasta que no aparezca la vacuna, es imposible no infectarnos. Como dije, todos nos vamos a infectar. Por lo tanto, no hay nada que vaya a ser preventivo, que nos impida infectarnos. Pero lo que sí es que este método que yo les estoy diciendo va a evitar que la enfermedad que cursemos sea grave. O sea que no es una prevención, que son cosas diferentes. Perfecto, perfecto. Agrego alguna otra pregunta que llega ya para ir cerrando y para que vos puedas cerrar y dar algún tipo de, quizás de resumen breve de la charla que consideres necesario. Eh, Preguntan si el método que vos desarrollaste también puede ser válido para otras enfermedades. Creo que puede valer para el hecho de saber si el método que desarrollaste sirve únicamente para este caso o puede valer también para protegernos de futuras enfermedades que surjan. El método que desarrollé es para prevenir y revertir las enfermedades crónicas. El método que desarrollé, manipulación hormonal por medio de los alimentos, es para regular y activar el metabolismo. No es una dieta, es sí una modificación del estilo de vida, pero y logra realmente revertir
y mejorar el estilo de vida de las personas. O sea que funciona para todo. Una última consulta que sé que es importante para vos es cuál es el rol del ejercicio físico y de la práctica del deporte, que quizás tan en vilo están estos días, si salir, no salir, si hacer deporte, no hacerlo y cómo hacerlo, y cuál es el rol de esto dentro del tratamiento y en general de nuestra salud. Bien, una excelente pregunta. Y pido perdón por las autoridades, pero considero que el ejercicio es fundamental, no solamente para la parte física, sino para la parte de la esfera psicoemocional, porque si bien ya no estamos en fase de cuarentena, hay las personas mayores de 65 años, que tienen miedo de salir, que están todo el día dentro de su casa. Y ahí empiezan a aparecer, como dije, todas las enfermedades metabólicas y las enfermedades, eh, los cuadros depresivos. Entonces yo les digo, póngase un tapaboca, salga a dar una vuelta a manzana, camine. Además, con un grupo de personas, nosotros una vez por semana, dependo mucho de los horarios. Ahora estamos haciendo vía Zoom. Les voy indicando y hacemos en conjunto, porque yo también hago ejercicios, que es para activar el metabolismo. La activación del metabolismo tiene que, por un lado está lo que tiene que ver con la alimentación, la manipulación hormonal por medio de los alimentos. Por otro lado está el ejercicio, que hay que saber qué tipo de ejercicio es el que activa al metabolismo. Y por otro lado hay algunas otras cosas que están vinculadas a los omega 3, pero no es muy, el omega 3 no es tanto para el coronavirus, pero sí para lo que tiene que ver el metabolismo. Y es crucial, el ejercicio es crucial, salir a caminar, salir a trotar, sin tapaboca. ¿Por qué sin tapaboca? El trotar, el caminar sí con tapaboca. Ojo, a ver, las personas mayores que salgan a caminar deben salir con tapaboca. Pero si vos, por ejemplo, Guillermo, salís a trotar, vas a salir a trotar sin tapaboca, porque el trotar, tratar de respirar con tapaboca, es incomodísimo. Salió hace poco un reporte de la hipoxemia que genera el uso del tapaboca, que fue después desmentido por los odontólogos porque usan todo el día. Yo no me veo trotando con tapaboca. Lo que sí voy a buscar es alejarme de las aglomeraciones, el distanciamiento social, pero es crucial el ejercicio. Perdón, ahora sí. ¿Algún comentario que te haya quedado pendiente, que te parezca importante resaltar antes de finalizar la charla? Acá me pregunta alguien cuáles son las hormonas inflamatorias. Laura, las hormonas inflamatorias son, la insulina es una hormona inflamatoria, la formación de los lagos de insulina es uno de los elementos más inflamatorios. Los eicosanoides proinflamatorios, el ácido araquidónico. Hay muchas hormonas que no se conocen acá, pero que las tenemos y que ofician como hormonas inflamatorias. Una última pregunta, perdón, de nuevo, que surge bastante y creo que es buena para este momento. ¿Es recomendable la vacuna contra la gripe? ¿Tiene algo de influencia dentro de este proceso? Eh, Mira, me preguntan a ver si, pues es un tema bastante crucial ese. Hay alguien que está preguntando a ver si es bueno el ejercicio en los gimnasios. Y no es bueno el ejercicio en los gimnasios. Respecto a la vacuna de la gripe, está recomendado, sí, dar la vacuna de la gripe. ¿Por qué está recomendado? Porque si nosotros no nos damos la vacuna contra la gripe,
Y ahora que se vienen acá en el hemisferio sur, se viene el invierno y empezamos con un cuadro respiratorio importante. Y no nos dimos la vacuna de la gripe, vamos a pensar a ver si lo que tenemos que es una gripe o es un coronavirus. Si nos dimos la vacuna de la gripe, seguramente, solo seguramente, no sea una gripe. Sí, correcto. Ahora sí. Bueno, llegan, bueno, alguna pregunta más en particular. A todos les quedó enviado en caso de que surja alguna duda particular, que sabemos que llegaron algunas consultas bien específicas para poder enviárselas a Oscar, tanto sea llamar, dejamos su teléfono como su correo electrónico para que puedan comunicarse. Eh, llegan, llegan varias preguntas más de Gonzalo, el rol de la hidroxicloroquina Hidroxicloroquina. y el zinc. No sé si querés redondear con alguna idea más y damos por finalizado y dejamos obviamente todos los medios de comunicación con Oscar disponibles para que lo contacten. Desde ya les comento a todos los que no leyeron el chat, la charla queda grabada, Oscar la va a subir en su cuenta de YouTube y se les va a enviar a todos por correo electrónico el link para que lo puedan ver y lo puedan compartir y lo puedan volver a ver si quieren. Oscar, a modo resumen. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Espero no haber sido demasiado desordenado en lo que les expliqué y espero que se haya entendido lo que traté de explicarles. Eh, Como concepto general es que trabajando sobre el metabolismo, y que como un puzzle entra con el sistema inmunitario, podemos evitar, si actuamos en fases tempranas, que el COVID-19 curse de forma leve y que lo tratemos en domicilio evitando la internación. Ese es el concepto y se puede, y esta guerra la ganamos. Esta guerra la ganamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, por participar, gracias Oscar. Esta fue la primera, no sabemos si la última, si hay más novedades se las vamos a comunicar, pero bueno, queda el correo y el celular de Oscar para que lo puedan contactar y bueno, y seguir la conversación, esperamos que todos estén bien y que siga así.